Ok, comenzamos entonces. Bueno, la idea de esta charla que donde yo hablé con Silvia es sobre la importancia de tener en cuenta cosas que eventualmente en Paraguay quizás no usemos mucho todavía, pero son cosas que a nivel mundial ya en el siglo XXI comenzaron a usarse y hoy en día están en guías. Hoy en día es una cuestión rutinaria para casos especialmente de pacientes complejos. Paciente complejo no siempre chocado, sino que a veces también planificado por la complejidad de la anatomía de las lesiones y cosas así, ¿verdad? Bueno. Acá lo que tenemos que ver es un poquitito los conceptos, ¿verdad? Entonces cierran acá. Mm, eh, Los conceptos obviamente son, mira, existe la evidencia científica desde básicamente el 2000, comenzando el 2, el 3, el 4, comenzaron a haber algunos intentos de utilizar algunos soportes cardiopulmonares que simplemente eran unas bombas externas que hacían reciclar un poco la sangre, arteria, desde la arteria hasta la vena, y sin oxigenación ni nada, lo que hacían es aumentar el gasto cardíaco, descomprimiendo un poco la función ventricular, ¿verdad? Entonces ahí nace el concepto, ¿verdad? Que conceptualmente es un cualquier dispositivo intra o extracorpóreo que tenga la capacidad de aumentar el gasto cardíaco, ¿verdad? Eso es en palabras bien sencillas, ¿verdad? Puede ser usado en un paciente agudo o puede ser intentar ser utilizado en pacientes más bien crónicos también, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que las condiciones en hemodinamia no siempre son estables. La mayoría de las veces los pacientes agudos son los que más se estabilizan, ¿verdad? Y tienden rápidamente a entrar en un shock cardiogénico. Hay que saber identificarlos a tiempo. Eso está muy bien plasmado en el reciente estudio que se publicó en el 2024 allá en Atlanta, donde el Danger Shock mostró la importancia de identificar esos pacientes a tiempo y de, por supuesto, tratar de intervenir en el sentido de un soporte hemodinámico a esos pacientes antes de ser sometidos a una intervención incluso, ¿verdad? En la historia no es muy clara, porque aparentemente ya a principios de los años 1900 se comenzaba a pensar en una circulación extracorpórea y eso eventualmente fue más bien utilizado por los cardiocirujanos, ¿verdad? Como bien sabemos, los cardiocirujanos ya en 1967 consiguieron hacer las circulación extracorpórea de soporte para sus intervenciones cardiovasculares que requerían, obviamente, de una parada cardíaca, ¿verdad? Entonces, generalmente podemos definir como a estos dispositivos de asistencia ventricular como unas bombas que tienen una capacidad de mantener un gasto cardíaco ya sea relativamente bajo o cercano a lo normal y tienen a veces también tecnologías diferentes, pueden ser lo que le llamamos de circulación, de recirculación o transaxiales, ¿verdad? Entonces, nosotros acá tenemos que clasificar a este grupo de dispositivos y hay varias clasificaciones, entre ellas está, por ejemplo, por el tipo de flujo que contiene. Acá vemos que son continuos y pulsátiles, ¿verdad? Los continuos son el mejor ejemplo, por así decirlo, de la circulación intracorpórea. La circulación intracorpórea te da un flujo continuo, es un mecanismo muy sencillo, parecido al que usan las máquinas de hemodiálisis de rodillos, ¿verdad? Y va haciendo un drenaje de sangre suficiente. Acá están otras bombas centrífugas como el ECMO. El ECMO, por definición, luego por la SMO, es una bomba extracorpórea de circulación, ¿verdad? Y los pulsátiles, ¿verdad? Son los más avanzados en este momento, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, los implantables como el Berlin Heart que hay en Paraguay. Ustedes saben que el grupo de Melgarejo, la Cigaray, suelen implantar, suelen ver pacientes en la tele justamente que ellos mismos están utilizando puentes a trasplante, ¿verdad? Y otros son los HeartMates que también hay en Paraguay, justamente, ¿verdad? Bueno, por su localización, esta clase de dispositivos puede ser aquellos que permiten al paciente cierta movilidad, que son los que son directamente implantables en el paciente, y aquellos que restringen un poquito más la movilidad, que son los que son extracorpóreos, y obviamente que entre ellos las bombas de recirculación son las que más limitan la motilidad. Entonces, limitando la motilidad del paciente, estamos con una situación extracorpórea o el ECMO, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, la duración de la terapia, porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que esto tiene una intención a tratar en un grupo de pacientes, ya sea agudos o crónicos, y por su duración en la terapia también pueden ser clasificados estos entonces a un corto, mediano, largo plazo y las que le llaman definitivas, lo cual no es realmente una terapia definitiva, pero es una terapia sustitutiva parcial, obviamente, ¿verdad?
Bueno, entonces, básicamente, ¿cuáles son estas asistencias? Porque detrás de la tecnología siempre viene la ciencia, y la ciencia es lo que prueba la efectividad de lo que se va desarrollando en la bioingeniería, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos que estas intracorpóreas más utilizadas en el mundo entero siguen siendo el Impella, el HeartMate, y las extracorpóreas, el ECMO, por supuesto, y el Tandem Heart, que es uno de ellos, el Burning Heart, ¿verdad? El balón de contrapulsación intraórtico está acá, está mencionado, pero vamos a ver en un capítulo aparte un poquito más adelante de qué es la realidad del balón de contrapulsación intraórtica, ¿verdad? Y cuánto de esto pueden ayudarnos, ¿verdad? Cuánto pueden ayudarnos se define por el gasto cardíaco que te puede aportar. Yo dejo esto, ¿verdad? Porque obviamente es una cuestión que ustedes pueden guardar, ¿verdad? No hace falta memorizar. Quizás en una pregunta de examen, entre comillas, te digan cuál de ellos es más efectivo, el Impela, el ECMO, cuánto gasto cardíaco te pueden dar, dependiendo de la variabilidad, obviamente, del calibre del catéter que estamos utilizando, ¿verdad? Pero acá les dejo esto, ¿verdad? Y lo que tenemos que saber es que obviamente cada uno de ellos tiene un diferente sitio de implante y sitio de acción, ¿verdad? Bueno, acá viene lo importante. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de dispositivos, verdad? Quizás el déficit más grande que tuvo nuestro país está en una de estas definiciones, ¿verdad? Y que hoy en día sigue siendo probablemente las famosas miocarditis. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado ya en aquella temporada de miocarditis por dengue? Y ni qué decir esas miocarditis que se atribuían al COVID. Esa es la realidad, pero Paraguay no tenía esta capacidad lastimosamente y bueno, no se pudieron salvar a esos pacientes, ¿verdad? Similar un poco a eso, pero en diferentes mecanismos están nuestros pacientes isquémicos, porque también son cuestiones agudas fulminantes que te llevan a un shock cardiogénico, una isquemia, especialmente en territorios grandes como una de aproximal, un tronco, o quizás derechas hiperdominantes que comprometan al ventrículo derecho o que comprometan el ritmo cardíaco, ¿verdad? Bueno, esas son indicaciones bien clásicas. Después están también pacientes con tromboembolia masiva, tromboembolia pulmonar masiva. Están pacientes ya con una cardiopatía congénita que se va estirando para un puente de trasplantes cardiovasculares, ¿verdad? Y por supuesto que están esos pacientes también que tienen una falla multiorgánica que eventualmente podrían ser recuperados todavía, ¿verdad? De alguna índole, ¿verdad? Entonces, nosotros definimos otra vez por definición a este tipo de pacientes en los que son en terapia a un trasplante, en terapia de recuperación, en una terapia a una decisión terapéutica y una terapia de destino que ya son aquellos probablemente en insuficiencia cardíaca estructural que no tienen capacidad de llegar a un trasplante, ya sea porque tienen falla multiorgánica o porque su corazón mismo ya no les permite, ¿verdad? Y acá es donde nosotros hablamos de la importancia para nosotros en hemodinamia de este tipo de dispositivos, ¿verdad? Porque los infartos que se acompañan de un shock cardiogénico son aquellos que realmente te dan a pensar de cuánto podés beneficiarle al paciente, porque sabemos que el shock cardiogénico limita la función contráctil de estos pacientes, ¿verdad? Entonces hay que, al descomprimir al ventrículo izquierdo el trabajo que está realizando, vamos a beneficiarle enormemente en la capacidad de regenerar sus reservas, las mitocondrias, ¿verdad? Y de regenerar también lo que podría ser el ritmo con trastornos de ritmo para volver a tener una efectividad de bombeo cercana a lo que fue anteriormente al infarto, ¿verdad? Entonces, acá es donde nosotros como dinamistas tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Existen también definiciones de los que serían el shock, ¿verdad? Durante el desarrollo de los trials, el Intermax, por ejemplo, nos mostró ciertos criterios de cuáles son los pacientes que están chocando y que eventualmente pudieran ser ya candidatos de inmediato a una terapia de asistencia ventricular, ¿verdad? Entonces, esto es algo que les dejo acá para la pantalla para los que quieran después repasar nuevamente, ¿verdad? Pero son criterios estándares a nivel mundial, ¿verdad? Si definimos otra vez caso a caso, ¿verdad? El puente a trasplante quizás sea el objetivo más frecuente, en lo que no te indica también que sea el uso más habitual, el uso más frecuente. Es el objetivo más frecuente realmente, ¿verdad? Y bueno, estos son los pacientes que están en la lista de espera y sabemos que le estabilizan ciertamente una estabilidad hemodinámica mayor a la que tenían, ¿verdad? Pero que la supervivencia no es alta porque lastimosamente nunca se sabe cuándo hay candidatos que puedan donar, es decir, los donantes obviamente sabemos que son escasos.
Después está lo que a nosotros nos interesa, el puente a recuperación, ¿verdad? Entonces, recuperación, ¿qué quiere decir? Es la injuria aguda de alguna índole, sea miocarditis o sea cardiopatía isquémica. Y entonces el puente a recuperación sí tiene una efectividad posible, ¿verdad? Con estos dispositivos de asistencia circulatoria. Y por supuesto que en hemodinamia nos beneficiamos de un dispositivo que nos ayude para terminar estos escenarios más complejos que solemos enfrentar, ¿verdad? Bueno, el puente a decisión. Esta es una clasificación que viene de los europeos, ¿verdad? El puente a decisión es aquellos pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca, pero que no se sabe su etiología es realmente cuál y si es aguda o crónica, ¿verdad? Entonces, la idoneidad o no del trasplante o la reversibilidad del daño es lo que está en duda. Si el paciente es o no idóneo al trasplante, te da el tiempo para analizarlo. Y si hay una reversibilidad del daño, también, por supuesto, ¿verdad? Acá pudieran haber sido los de COVID, muchos de ellos que se recuperaron de su miocarditis, ¿verdad? Bueno, después podemos decir que la terapia de destino, como ya te dije, es una cuestión estructural por lo general ya de aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca avanzada, estructural como su nombre lo dice, ¿verdad? Y que probablemente ya no tienen una consideración real para llegar a un trasplante por falla de otros órganos o por falla misma ya cardiovascular avanzada, ¿verdad? No, esto, muy bien. Este es un estudio icónico, ¿verdad? Porque es uno de los pocos que fue multicéntrico y randomizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó en este estudio? En este estudio, que por cierto es pequeño, porque no es fácil de conseguir este grupo de pacientes, ¿verdad? Se evaluó la muerte a un año de aquellos que recibían una asistencia ventricular versus los que no recibían una asistencia ventricular. Entonces se ve claramente de que aquellos pacientes en insuficiencia cardíaca que son asistidos antes de que lleguen a una etapa de shock sobreviven más gracias a estos dispositivos. En base a eso, entonces tenemos también la certeza de que la efectividad del tratamiento va a ser para los pacientes con una falla cardíaca aguda, ¿verdad? Acá entonces nosotros vemos también de que hay cierto grupo de pacientes que se complican. ¿Y se complican cómo? Se complican obviamente por alguna que otra discrasia, ¿verdad? Por alguna que otra infección, por lo general sitios de función, ¿verdad? Y también algunas embolias, entre ellas embolias cerebrales, ¿verdad? Aunque es baja la incidencia, hay, ¿verdad? Ahora, fallas de otros órganos es un poco discutible si es atribuible o no a la terapia, quizás más bien por el shock, obviamente, ¿verdad? Y las fallas respiratorias también, ¿verdad? Estos son los efectos adversos más frecuentes. Bueno, la hemorragia no hay que dejar de mencionar, ¿verdad? Cuando haces una poscarga disminuida, puedes estar también haciendo una falla del ventrículo derecho realmente circunstancial, ¿verdad? Pero es una cuestión de manejar nomás en los volúmenes que nosotros podemos programar con las máquinas, ¿verdad? Así que esto es una cuestión de atender. Las arritmias quizás no sean precisamente atribuibles al equipo, quizás las arritmias son patologías que se dan por la condición basal del paciente, ¿verdad? Bueno, entrando en cuáles son estos dispositivos, tenemos primero al conocido balón de contrapulsación, pero acá te traje este estudio que es crítico, fíjate el año, en 2013, ¿verdad? Donde mostró, este es un médico muy, muy famoso, Giele, el que hizo el estudio, ¿verdad? Giele estuvo durante el año pasado hablando en el europeo de cardiología, otra vez balón de contrapulsación intraórtica, ¿verdad? La idea es que muestra de que la eficacia de este balón realmente no existe. Entre palabras bien sencillas, en aquel paciente que está chocado con una falla mecánica. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es muy fácil de discernir. El problema es que el balón de contrapulsación depende directamente de la capacidad o reserva contráctil que tiene ese ventrículo. Y al no tener reserva contráctil un paciente, obviamente va a claudicar igual. Esa es la realidad. Entonces, quizás esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Las guías rápidamente cambiaron después de ese estudio y ya no nos recomiendan como de uso rutinario. No te dicen que no te recomiendan, eso es lo que hay que aclarar. Hay un grupo de pacientes específicos que es discutible a quién le podemos beneficiar. Por ejemplo, en la recuperación de una cirugía cardíaca y demás, sabemos que pudiera ser. Ahora, dependiendo obviamente del tipo del mecanismo por el cual el shock cardiogénico se está estableciendo y si es refractario o no a las terapias que ya le instituimos, ¿verdad? Bueno, vamos a otro grupo especial, el ECMO. El ECMO yo le puse también como mencionarlo, pero como un grupo especial, a mí me parece que esta tecnología amerita unos 20 minutos aparte, no precisamente hablar así a la ligera.
Sabemos de que el implante es mucho más aparatoso que otros dispositivos de asistencia percutánea, ¿verdad? Pero sigue siendo un dispositivo de asistencia percutánea, por lo cual nosotros los hemodinamistas tenemos que agarrar el ECMO en nuestro campo. Los cirujanos solamente cuando se necesita canular por descubiertas tendrían intervención en esto y especialmente en la programación del equipo, porque este es un equipo complejo en su programación. Yo no sé si acá ya trajeron algún ECMO de los que circulan por Asunción, ¿verdad? Pero si es que lo viste andando, vas a darte cuenta que es muy complejo por los parámetros que tenés que programar, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos de que esto sí puede asistir casi por completo a un corazón, 5 a 6 litros por minuto incluso, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Es una cosa relativamente fácil de implantar, incluso en otros países hay lo que le llaman el programa de ECMO, que son pequeños aviones de esos que acá se caen mucho a menudo, ¿verdad? Por narcotráfico, donde llevan el ECMO hasta donde está el paciente. Imagínate en países como México, obviamente Estados Unidos tienen, ¿verdad? Pero da un equipo de intervencionistas y médicos de la unidad coronaria a implantar el ECMO y trasladar al paciente. Impresionante, pero sí, eso ocurre, es la realidad mundial. Ojalá algún día acá en Paraguay también, ¿verdad? Ahora, las membranas sí tienen un costo significativamente alto, ahí es donde quizás se diferencia mucho del Impela, que solamente es un catéter, ¿verdad? Del cual vamos a hablar otra vez, ¿verdad? Es una cuestión que no está tampoco exenta de complicaciones, ¿verdad? Y las complicaciones más habituales siguen siendo el sangrado, ¿verdad? La discrasia, ¿verdad? Y obviamente alguna otra infección. El stroke es muy bajo, pero existe, ¿verdad? Y algún problema de las arterias o miembros de acceso también siempre se ha visto, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros no queremos ahondar en detalles del ECMO porque voy a hablar con la doctora a ver si realmente quiere dar algún tipo de clase especial de ECMO, incluso con los que más utilizan, que son los anestesiólogos o los cirujanos, ¿verdad? Bueno, esto sí es una pregunta de examen porque es interesante esto. Esto es lo que todavía mantiene en vilo muchas de las cosas, ¿verdad? Es un paciente con un shock cardiogénico, una disfunción ventricular ya severa conocida, ¿verdad? Que al implantar el ECMO lo que hace es el aumento de la poscarga. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos acá? Acá están las cuatro opciones, ¿verdad? Y una de las evidencias científicas dice que probablemente acá el balón de contrapulsación pudiera tener todavía un escenario favorable, que no es precisamente retirar el ECMO y cambiar por otra tecnología lo que le va a beneficiar a ese paciente, sino que aumentar un poquitito la resistencia poniendo un balón de contrapulsación intraventricular, ¿verdad? Esto es algo discutible, podemos poner como pregunta cuando haga falta, ¿verdad? Otra cosa importante es la asistencia a la parada, la asistencia a la parada cardiorrespiratoria y la resucitación. Hay trials, obviamente, que están hechos en forma retrospectiva y no aleatoria, ¿verdad? Entonces, que mostraron la efectividad de esos pacientes que pueden ser rápidamente canulados para un ECMO, ¿verdad? Bueno, el HeartMate traje simplemente a mencionar, ¿verdad? Esto es de territorio eminentemente quirúrgico, como se ve claramente, ¿verdad? Es una bomba, obviamente centrífuga, ¿verdad? Que puede hacer recircular la sangre y descargar al ventrículo izquierdo, cargando directamente a la aorta, ¿verdad? Obviamente que este es un sistema de batería que tiene su sistema de recarga y tiene alguna que otra complicación frecuente como las infecciones, ¿verdad? Esto es una cuestión que hay que hablar con los cirujanos si es que nos interesa un poquito ahondar en detalles. Traje esta página en blanco por eso, ¿verdad? Y entramos a un territorio eminentemente ya de los intervencionistas, que es nuestro Impela, ¿verdad? El Impela eventualmente es un dispositivo que ya tiene más de casi 20 años de vigencia, 20 cumpliría justamente ahora, ¿verdad? Y la asistencia ventricular como soporte se evidencia como una ayuda importante que mejora la probabilidad de éxito en estos cateterismos complejos, ¿verdad? Haciendo un mayor equilibrio hemodinámico, ¿verdad? De estos pacientes, ¿verdad? Especialmente estos que ya mencionamos, enfermedad múltiples vasos, tronco o de muy proximal, ¿verdad? Acá tenemos que tener en cuenta que hay varios modelos de esto, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que te traje son estas fotos justamente saqué el año pasado en el europeo, ¿verdad? Los RPI-CP son los más utilizados en este momento, ¿verdad? El Impela 5.5 tiene ya un sistema de software más avanzado, ¿verdad? Pero todos ellos lo que tienen de bueno es de que son implantables por accesos vasculares periféricos. ¿Deben ser o no guiados por eco? Yo creo que sí. Especialmente porque son cánulas muy grandes y si estás entrando en un territorio calcificado, posteriormente va a ser muy difícil cerrar la vasculatura.
todos estos requieren de un cierre percutáneo al terminar de utilizarlo. Vas a darte cuenta que en cada case review que haya, te van a mencionar eso, ¿verdad? ¿Qué es el sistema que utiliza? Esto es muy interesante porque es una bomba axial. Vamos a ver por dónde está su orificio. Acá está. El orificio distal y el orificio proximal. El distal es el que está implantado en el ventrículo izquierdo. Y el más proximal está en la aorta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Descarga el ventrículo izquierdo, tirando justamente el gasto cardíaco directamente en la aorta. Creo que había una de esas fotos que mostraban esta. No, esta es para pulmonar. Esta es la que es la aorta. Básicamente queremos recalcar, obviamente, de que esta tecnología es altamente fiable en el sentido de que él puede ser implantado incluso por la gente de emergentología. Nosotros a veces llegamos un poco, entre comillas, tarde para cuando el paciente está chocado. Y como hemos visto en el estudio Danger Shock, esto debe ser implantado lo antes posible, ¿verdad? No es el único estudio, por cierto. Bueno, acá es lo que varían son sus catéteres y sus tamaños, ¿verdad? Obviamente que estamos hablando de pacientes que pueden necesitar otro tipo de asistencia, como podría ser la ventricular derecha también, por eso es que se diseñan de diferentes tipos, ¿verdad? También estamos hablando de una máquina que gestiona un poquitito lo que sería la parte del gasto cardíaco. Obviamente esto no tiene una oxigenación por membrana, ¿verdad? Pero las presiones pueden ser manejadas y el gasto cardíaco. Entonces esto el software hay que analizar bien y hay que saber utilizarlo, ¿verdad? Acá es lo que te decía yo, es un motorcito que hace recircular la sangre desde el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica hasta la aorta, ¿verdad? Es decir, descarga la presión intraventricular, ¿verdad? Acá te traje un caso real, ¿verdad? Un caso que se utilizó el Impella, ¿verdad? Y se pudo realizar esta intervención coronaria muy compleja en un paciente agudo con un deterioro severo de la función sistólica, ¿verdad? Y lo que decíamos, hay estudios que te muestran que es mejor antes, porque mucha gente espera a que el paciente tenga o no una mala respuesta hemodinámica. Eso no es correcto. Los estudios actuales te muestran claramente de que el paciente no puede estabilizarse una vez inestabilizado en forma sencilla, a pesar que le den un soporte hemodinámico. Entonces tenés que garantizar al paciente su estabilidad hemodinámica poniéndole en este dispositivo. Obviamente aumenta el costo, nadie niega que aumenta el costo, ¿verdad? Pero también está salvando probablemente una vida que se te puede ir de las manos y obviamente no da gusto cuando se trata de una cuestión que es una intervención programada o en pacientes quizás agudos bueno, que pudieran haber sido considerados de otra forma para salvarlos, ¿verdad? En su evidencia científica, acá te puso los trials, ¿verdad? ICER Shock, por ejemplo, es muy importante, ¿verdad? El IMPRESS Trial también, ¿verdad? Y los de ECMO no tuvieron ningún estudio aleatorizado hasta el momento, todos son estudios no aleatorizados, ¿verdad? Pero también que te muestran una disminución en la mortalidad al corto plazo, entre comillas. ¿Por qué se hace estos estudios a corto plazo? Es muy sencillo, porque sabemos también que los pacientes chocados si no tienen un desenlace fatal en los 30 días, probablemente van a tener un éxito primario al primer año al menos, y ya dependiendo de la función sistólica, hasta cuánto tiempo después, ¿verdad? Bueno, entonces acá traigo de vuelta el Intermax porque estos niveles de evidencia son importantes. Fíjate que acá todos son pacientes complejos, son clase funcional 4, algunos clase funcional 3, ¿verdad? Pero que básicamente la estabilidad hemodinámica va incrementándose independientemente de la dosis de drogas de soporte que le estés dando, gracias a lo que le llamamos los mecanismos de asistencia ventricular, ¿verdad? Bueno, para no cansar, esto es lo que básicamente sirve para hablar de este tema, ¿verdad? Obviamente lo práctico sería lo ideal, ¿verdad? Si me preguntas cuál es el equipo ideal para un hospital de tanto volumen de pacientes intervenidos como el IPS, obviamente es el Impella. El ECMO es mucho más caro de mantener, no quizás de adquirirlo, ¿verdad? Pero sí de mantener, especialmente por sus membranas de oxigenación, ¿verdad? Mientras que el Impella solamente son catéteres y que en el hipotético caso necesario, inclusive podrían ser reutilizados en el estudio, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo ideal de poner a un paciente en Impella? Esa es una pregunta que generalmente hacen. No existe, porque podés en 24 horas estabilizar, puede ser que solamente para la intervención necesites, y puede ser que necesites 72 horas también de Impella, ¿verdad? Pero eso es
totalmente inocuo. Las complicaciones son muy, muy bajas y por lo general no son unas complicaciones que puedan generar algún capítulo ominoso para la vida del paciente a causa del dispositivo, ¿verdad? Bueno, básicamente es eso. Yo no sé si necesitas algún tipo de aclaración en algo. Adelante para las preguntas. Acá en el país, intentando tenemos, ¿no? Todavía no tengo. Es como si, no. Es muy le he visto andando ya en sanatorios privados. Y alguna experiencia personal utilizando ECMO para... Sí. No para morirme las cosas, no, pero para cirugía cardíaca, recuperación post-cirugía cardíaca, sí. en el San Jorge. Este caso fue el adventista, dos pacientes adventistas. Ahora te cuento bien que el alquiler de esas máquinas es un poquito costoso, son como $10,000. No te puedo asegurar si eso le cobran por toda el implante y la manipulación que tiene el paciente, o es por día, no va a ser, ¿verdad? Pero básicamente son como $10,000 el alquiler de esa máquina. Sí te ayudan tremendamente en la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿verdad? A tal punto que esos pacientes que son chocados van a depender sus primeras horas de la máquina de circulación extracorporal. Por ejemplo, yo creo, ¿verdad?, que es discutible y planteable a aquellos pacientes que, no, que acá en cirugía cardiovascular, acá a la vuelta, ¿verdad?, te dicen no pudimos sacarle bomba. Hay como muchos casos de eso. Sí. Y sabemos que a veces vienen con fracción de eyección 110% y esos no salen de bomba. Medio inexplicable lo que nos dicen, ¿verdad? Esos pacientes, si vos te fijas claramente en otros países, sí o sí salen con un ECMO. Le da tiempo para recuperar. Tiempo a recuperar, exactamente. Ya sea el atontamiento por alguna causa extraña, a no ser que sea una disgracia lo que le haya pasado, ¿verdad? Si es una serie de historia, ¿verdad? Pero sí se recuperarían, así es, realmente. Uh-huh. El tema del ECMO es que está manejado por grupos en este momento, uno solo en privado, ¿verdad?, que alquila, ¿verdad?, y los demás están por el gobierno, ¿verdad? El San Jorge es el que más tiene porque tienen acceso rápido en el sentido de que tienen las máquinas de allí, tienen gente experiencia, con experiencia en el implante, ¿verdad? Así es. En la terapia de COVID, uno de los ejemplos de pacientes que mucho tiempo duró, es como justamente nuestro colega, ¿verdad?, de las notas de nos ayuda, pero el otro no tiene muchos días, ¿verdad? Un mes para verlo. Así es. Y bueno, no sé si algo te sirve esto de ejemplos, por ejemplo, los Impela. Yo tengo algunos demos que son de Impela, ahora que son tipo videos cortos, ahora, pero como no tenemos todavía, nosotros es todo un tema. Igual yo le puedo pasar todo a Silvia para que guarde acá en su base de datos que ustedes tengan, ¿verdad? Pero son realmente dispositivos que marcan diferencia. Deberíamos tener, ojalá, ojalá. Como centro grande. Sí, Conferencia. claro, sí, claro, sí. Y agregarle un costo de $1,500 a cateterismo hoy en día no está. $1,500 un stent. $1,500 que vale el catéter del Impela. Así que no es nada, no es nada. Sí, justamente. Bueno, vamos a dar un stop entonces, ¿verdad? Bueno, pues, creo que